pues quiero, antes de que finalicemos nuestro programa, que ha estado muy interesante y muy entretenido, que hablemos de los lanzamientos de este año de nuestros invitados, de Julio y de Daniel. Pues voy a empezar con Julio y quiero que nos hables, Julio, de Pandemia Bizarro. Hace 3 años, un muy querido amigo y connotado historiador mexicano y yo, Alejandro Rosa se llama, ya que estábamos con el whisky, estábamos bebiendo whisky, poco más de la cuenta tal vez, en mi casa, con nuestro editor, que también es un amigo muy querido, Gabriel Sandoval, que está a cargo de las editoriales del Grupo Planeta en México. Bueno, y Alejandro y yo, con ese combustible, que es el whisky escocés, empezamos a hablar de historia. Siempre nos ha gustado hablar de historia, pero no con solemnidad y tirando verdades profundas sobre el devenir mexicano y todas estas cosas. Para eso está el presidente López Obrador, sino desde lo anecdótico y sobre todo desde, diría yo, ese lugar en el que confluyen lo surrealista, lo kafkiano, lo delirante, lo estrambótico. Decidimos englobar todos esos términos en uno, que es bizarro. Bizarro en la lengua española solía significar algo más parecido a valiente, en el sentido en que lo usamos nosotros, viene más del francés y del inglés, pero ya incluso la Real Academia está por aprobar este nuevo sentido. Y creamos 2 libros con historias muy breves, que se llaman México Bizarro. Historias reales extraídas de la historia mexicana sobre elecciones robadas, fortunas robadas por aquellos que habían ganado las elecciones, disparates en el ámbito deportivo, como el Argentina-México, el Alemania-México en Argentina 78, donde perdimos 6-0, ese tipo de cosas. Bueno, la verdad es que los libros se volvieron un fenómeno de ventas, lo tengo que decir, se vendieron muy bien. Y bueno, pues estaban trabajando para nosotros, quiero decir, vendiéndose, cuando llegó la pandemia. Entonces decidimos escribir a bote pronto, digámoslo así, un libro en esa misma tesitura, es decir, lo absurdo, lo grotesco, lo ridículo, lo kafkiano, lo surreal, etcétera, respecto a la pandemia, pero no nada más en México, sino en todo el mundo. Tenemos anécdotas para morirnos, ¿no? El hecho de que Boris Johnson, Bolsonaro, Donald Trump fueran casi negacionistas, digamos, del virus y que acabaran infectados, pues ya es un hecho que podríamos catalogar como bizarro. El alcalde peruano, que hay confinamiento forzado en Perú, se va con los amigos, se pone muy borracho, va la policía a detenerlos, están en una bodega donde hay ataúdes y se mete un ataúd a hacerse el muerto para que no lo detengan. Miguel Bosé diciendo que el virus en realidad es un pretexto para inocularnos vacunas que van a plantarnos un chip en el cerebro que se va a activar con el 5G para una cuestión de control mental. El mundo está lleno, digamos, de anécdotas de ese tipo. El antipremio Nobel que ganó nuestro presidente junto con los otros 8, Putin, Bolsonaro, Trump, Boris Johnson, etcétera, por su mala gestión de la pandemia. Ustedes saben que hay un antipremio Nobel, ¿no? Antes de la entrega de los Nobel. Entonces, lo que creamos fue 72 historias, no creamos, digamos, reprodujimos 72 historias tomadas del mundo real en esa clave. Tendemos a no tomarnos muy en serio. Creo que en esta vida uno puede reírse de todo y eso incluye el coronavirus. Y pues está recién salido, lo vamos a presentar, lo presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara y lo vamos a presentar en la Feria del Libro de la Ciudad de México en unas poquitas semanas. Pues a ver qué tal funciona, ¿no? Estoy haciendo un gran esfuerzo para contener la risa y poder hablar y tratar de avanzar en el programa. Incluiste en esas 72 historias esa escena medio sexual que vimos en el, sí, creo que fue en el Congreso de la Argentina. Los despropósitos con Zoom, digamos, son otro de los temas constantes en esta pandemia. Hay muchísimos en todas partes. Y ese, desde luego, tiene un lugar protagónico. Claro, no podía ser de otra manera. Quiero ir con Daniel para que nos hable un poquito de su novela publicada este año, Un hipster en la España vacía, que además entiendo que será adaptada en Netflix y pues aprovecho para felicitarte, Daniel.
Muchas gracias. Pues bueno, es una novela de humor también. Que yo siempre que escribo me gusta que haya un elemento de humor, pero nunca había escrito algo que fuera básicamente de humor, ¿no? Una novela cómica. Y entonces es la historia de un hipster de Madrid que pues le va mal en el amor, le va mal en la vida. Es alguien que ha estado un poco en los movimientos políticos posteriores al 15M y se va a vivir a un pueblo donde vive su tía, en el Teruel Perdido, ¿no? Que es la zona de España, digamos, donde hay menos densidad de población, ¿no? Pues 8 o 9 personas por kilómetro cuadrado. Y entonces allí él llega con el plan de encontrarse a sí mismo y también modernizar el pueblo con sus ideas que son todas posmodernas, ¿no? Lo que pasa es que no se aplican para nada a la realidad, ¿no? Entonces él va al gallinero y le parece que es interesante, pero descubre que hay una estructura heteropatriarcal, ¿no? Y entonces piensa cómo puede hacer para cambiarla, ¿no? O le parece que la gente utiliza demasiada gasolina en el pueblo, ¿no? O decide montar un taller de nuevas masculinidades en la cochera de su tía donde solo van mujeres, claro, ¿no? Pero él piensa pues con mucho entusiasmo que algún día irán los hombres, ¿no? Pero bueno, él se va en cierta manera y por accidentes se acaba quedando en el pueblo e incluso lo eligen alcalde, ¿no? Y lo que descubrí es que además de contar esta especie de choque entre la visión que tiene la gente de la ciudad a veces con los del campo o cómo a veces las visiones del ecologismo o del género son diferentes, también tenía ese pueblo que era una especie de aldea gala como la de Asterix, donde podían suceder muchas cosas, ¿no? Porque allí pues tenía unos personajes definidos y podía, por ejemplo, decir, pues voy a hablar un poco de la memoria histórica, ¿no? Que es uno de los grandes temas de España en los últimos tiempos. Pues veía que había una forma de contarlo allí que era muy libre, que era muy diferente, ¿no? O puedo hacer un capítulo que sea el ascenso de la extrema derecha, ¿no? Pues por ejemplo, el personaje que yo me había inventado, que es un joven posmoderno de izquierdas, es una especie de Quijote posmo, ¿no? Él no está intoxicado de los libros de caballerías, sino que está intoxicado con la literatura posmoderna y toda la teoría política, digamos, neopopulista, ¿no? En cierta manera. Y entonces va con las mejores intenciones, pero toda esa construcción teórica le impide ver la realidad. Y un poco su personaje espejo es cuando van unos de Vox, el partido ultranacionalista español, que están haciendo campaña en el pueblo, ¿no? Y entonces se me ocurrió que en estos pueblos, en Teruel se han rodado muchas películas de la guerra civil, porque bueno, fue un escenario importante en la guerra y luego además el paisaje conserva ciertas cualidades, ¿no? Entonces están rodando una escena de una película que hemos visto muchas veces en Tierra de Libertad de Ken Loach o en Libertarias de Vicente Aranda, que es cuando los anarquistas toman la iglesia y sacan los cuadros, ¿no? Y llega allí al pueblo el de Vox y entonces ve que está pasando eso y cree que es real, ¿no? Entonces piensa, realmente en España está habiendo una revolución anarquista y los medios no lo están ocultando, ¿no? O por ejemplo, pues se me ocurría otra escena, pues voy a hablar de ecologismo y entonces conseguí meter a Greta Thunberg. O sea que me divertí mucho creando mecanismos narrativos y también pues buscando una forma de tratar cuestiones de las que hablamos a veces pues en este programa o las que escribes en columnas periodísticas, pero de una manera pues mucho más loca, buscando los contrastes y buscando un poco pues reírme de todo el mundo, empezando por la gente que pueda ser más parecida a mí, ¿no? Genial, Daniel. Pues también me ha hecho mucha gracia todo lo que nos cuentas y creo que leer el libro de Julio y el tuyo nos va a ayudar por lo menos a reírnos mucho de lo que ha sido este año tan raro. Quería preguntarte ¿dónde vive un hipster de Madrid? ¿Es un hipster que vive en Salamanca o que vive en dónde? ¿Dónde ubicamos pues, a un personaje así? A este hipster, él vivía en la Latina, en la zona de las Vistillas, pero vamos, los barrios clásicos serían Malasaña, ¿no? Es uno de ellos, y también Lavapiés, ¿no? Porque Lavapiés, que era el barrio más multicultural, ahora la pelea es que se ha hipsterizado y que está muy gentrificado, entonces hay grandes tragedias con esto. Pues
Pues muchas gracias a todos, felicitaciones a Julio y a Daniel por sus libros recién publicados, pues seguramente van a ser muy exitosos y pues claro, tendremos que leerlos para reírnos mucho de lo que ha sido este año tan loco. A Gabriel, muchas gracias por acercarnos sus lecturas. Todos nos han aportado pues miradas muy interesantes sobre autores y sus obras y pues también la forma en que ustedes se han relacionado con estos libros que han leído. Así que ha sido un gran placer tenerlos con nosotros esta tarde, pues para además finalizar el año. Y pues nada, gracias a todos los que nos han acompañado estos meses y ojalá que el 2021 sea un buen año para todos, vivido y con alegrías cotidianas. Muchas gracias, Clara. Abrazos. No, gracias a ustedes. Muy buen año, gracias. Bye. Bye.